This assembly of academics, experts, professionals, activists, and students offer to socialize and build networks for future collaborations. Indeed, this morning we met at the college level with the officials of the conference, and we have already started our networking and making some fantastic plans for the future. I can only wish you well and invite you to enjoy the conference. The University of Ghana, our beautiful University of Ghana campus, and other carefully planned activities put together to give you an enriching experience such that we shall see you back here very soon. Thank you very much. Thank you very much, Provost Ofori, for your wonderful presentation and for your presence here with us. And now we are going to give the floor to Joe Maribot, the LASA president. Thank you. There we go. Welcome, bienvenidos a todos y todas to África y América Latina Diálogos y Conexiones, the first LASA Congress to take place in Africa. We are very grateful to the University of Ghana for hosting LASA's second regional Congress, and we are pleased to welcome all participants in person and virtual who will attend the fascinating and varied sessions on offer over the course of the next several days. LASA regional congresses are a new opportunity to establish spaces of dialogue and understanding, develop new communities of knowledge and exchange production, and to expand the frontiers of our collaborative research endeavors. By encouraging South-South exchanges among scholars, practitioners, and activists, these regional congresses contribute to the wholly necessary decolonization of knowledge production. LASA's first regional congress, Rethinking Trans-Pacific Ties, Asia and Latin America, took place virtually last year in 2022. The resounding success of that congress fueled LASA's interest in organizing other regional conferences as a service to our membership and as a way to expand our horizons and communities beyond traditional confines. It is most fitting that the second regional congress take place in Africa, given the historical and cultural ties that bind Latin America and Africa. And we are most pleased that the Congress is taking place here in Ghana, the gateway to Africa. These ties that bind Latin America and Africa are profound. Both regions share a common history of colonial imposition. The colonial project entailed the enslavement of peoples of both regions, the despoilment and exploitation of their natural resources, and the formation of ties of dependency with European powers. In what is today known as Latin America, the mistreatment of indigenous peoples combined with European diseases led to a demographic holocaust that devastated native societies, institutions, and cultures. This in turn fueled the transatlantic slave trade to replace the lost indigenous labor. An estimated 15 million Africans were brought by force to the Americas, 90% to Latin America and the Caribbean. Millions of lives were stolen from the African continent, a devastation that the modern world still has not fully reckoned with. The slave trade and slavery denied the fundamental human dignity of Black people, leaving in its wake a poisonous legacy of racism and racial discrimination that continues to destroy lives, sometimes in violent outbursts, sometimes by 1,000 cuts. Even so, the descendants of Africans forced to the Americas through the slave trade not only survived the dehumanizing conditions to which they were subjected, but through their resilience and their creativity, they forged diasporic communities that have fundamentally shaped Latin American society, politics, and culture. Today, some 130 million people identify as Afro-Latin American. Beyond this shared history of colonial imposition, dispossession, and enslavement, Latin America and Africa share a rich history of resistance. The determination to forge cultural, economic, and political independence from those colonial bonds
is evident in national liberation movements in both continents, as well as in other formations such as the non-aligned movement that sought to resist the hegemonic dichotomies imposed by the Cold War. Yet neo-colonial formations imposed by the created these new bonds of dependency and subjugation in both regions. This also facilitated direct and indirect interventions by both powers and multinational corporations. One could give many examples. I will refer to just two to illustrate the way imperialist powers made and remade post-colonial nations to suit their own economic, strategic, and geopolitical interests, and the devastating consequences this wrought in both regions. In 1954, a CIA-sponsored coup in Guatemala cut short a decade of reformist democratic experiment led by Juan José Arevalo and Jacobo Arbenz, and gave way to successive military regimes and a devastating civil conflict that culminated in a state-sponsored genocide of the Mayan indigenous population. Closer to home here, in 1961, the CIA assassination of Patrice Lumumba, the hero of Congolese independence and recently elected prime minister, generated a political crisis that facilitated the ascent to power of Joseph Désiré Mobutu, a one-time Lumumba ally who ruled for the next 3 decades as a ruthless Western client. After his death, the country fell into a brutal war with its neighbors, leaving millions dead. CIA Director Alan Dulles, at the time, justified U.S. intervention in Guatemala and the Congo on the pretense that both Arbenz and Lumumba, both of whom had been democratically elected, were communists. Perhaps unsurprisingly, both countries to this day remain mired in violence, poverty, and corruption. There is, at the same time, a rich shared history of struggle and resistance in Africa and among members of the African diaspora in the Americas. The great sociologist, civil rights activist, and Pan-Africanist W.E.B. Du Bois maintained that this history of resistance reveals a Black politics of survival that transcends the concepts of ethnicity and race. The daily struggle against racialized colonization, capitalism, and Western domination, Du Bois argued, fundamentally connects members of the diaspora to Africa. This Black politics of survival is visible in Africa and Latin America in the vibrant social movements that have worked in local communities to improve living conditions, to promote the peaceful resolution of conflict, and to advocate for the respect of human rights, labor rights, women's rights, and the right of Native peoples. This shared history of struggle to reclaim power through local practices of survival and resistance, through political mobilization, and through dynamic forms of cultural production is another thread that connects the Africa and Latin American continents. We look forward to connecting and continuing the dialogues on these and other matters initiated here in Accra with those we will undertake next year at the LASA International Congress in Bogota, Colombia. In Bogota, we will explore the countervailing forces of reaction and resistance that are at play in Latin America and around the world. We will explore the reactionary trends that are generating fear and anxiety, from the rise of extreme right-wing movements to democratic regression and autocratization, as well as the growing economic inequality and the devastating impact of climate change, especially on the most vulnerable populations of the region. At the same time, we will explore the many forms of resistance, active resistance that are helping us imagine new futures for the region. Social movements are working to strengthen rights, promote more inclusive political and economic systems, and roll back the legacies of colonialism and patriarchy. There are also a number of progressive governments in countries such as Colombia and Brazil, all of which fuel hope that new futures are indeed possible. Before closing, allow me to acknowledge and thank those responsible for the organization of this very important LASA Africa Regional Congress. First and foremost, I would like to reiterate my thanks to the University of Ghana for its hospitality and for hosting this Congress, and especially to Joanna Bompang, Director of the Center for Latin American Studies here, who has been our key interlocutor in the organization of the Congress. I also would like to express my deep gratitude to the other members of the coordinating team of the Africa
LASA Regional Congress, including LASA past presidents Mara Viveros Vigoya and Gioconda Herrera, Charles Didier Noah, Kasongo Kapanga, George Mokuti, Veronica Solange Okome, Maimuno, I'm sorry if I'm mispronouncing your name, Sanke, Claudia Ferman, and Aníbal Pérez Liñán. I'd also like to thank and acknowledge Milagros Pereira Rojas, the executive director of LASA, who has steadfastly led the secretariat for more than 20 years and who has actively supported creative new initiatives that benefit LASA members, including the regional congresses in Asia and Africa. I also want to thank the dedicated staff of the LASA Secretariat, the Center for Latin American Studies at the University of Ghana, as well as the University of Ghana Computing Systems team and the student volunteers, all who have worked tirelessly to bring this Congress to fruition and to make it a success. Thanks also to Claudia Ferman and Susana Miranda for their work on the International Film Festival, which is accessible starting now and during the course of this conference. Finally, I'd like to express my gratitude to the sponsors of the Congress, the University of Ghana again, the Embassy of Colombia in Ghana, LASA itself, Maestro Meetings, and the Kellogg Institute for Latin American Studies. It is my hope that you will have a stimulating and productive intellectual exchange at the LASA Africa Regional Congress, and that this will be the start of a fruitful transdisciplinary and transcontinental exchange about the ties that bind Latin America and Africa and how we can use our knowledge and our skills to hold at bay these forces of reaction and work towards more just, inclusive futures in both regions. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Jo Mary Burt, LASA President, and thank you for coming to Ghana to celebrate with us this very special occasion. Thank you. And now, ladies and gentlemen, let's welcome Joanna Boampong, the founding director of the Center for Latin American Studies, University of Ghana. Joanna. Hello? Yes. Good evening, distinguished ladies and gentlemen. I'd please beg your indulgence to stand on the protocols already established and then go right ahead. Thank you. I'm most pleased to welcome you all to the University of Ghana and to the opening ceremony of the LASA Africa 2023 conference. This conference is especially special for me as the founding director of the Center for Latin American Studies here at the University of Ghana. Not only because it is happening in the year the UG, the University of Ghana, is celebrating its 75th anniversary. It is also because this welcome ceremony is taking place exactly 7 years to the day that the center was inaugurated. The dialogue series with which the inauguration took place was scheduled for 3:30 p.m. on the 15th of November, 2016. You can imagine how elated. I didn't tell anyone, but I was very happy that, the committee settled on this date and at this time as well. Well, so this dialogue series that inaugurated the center was attended or was protagonizada. Sometimes I get lost in the languages. Anyway, so the participants in the dialogue series that inaugurated the center were the ambassadors and chargés d'affaires of the Latin American countries represented in Ghana at the time. And I am delighted, I am so happy to say that these same, embassies are still represented here today. So I'd like to take the opportunity to mention the presence of the Ambassador of Colombia to Ghana, His Excellency Daniel Garcés Carabalí, who is
who has supported this conference enormously. I'd also like to recognize Miss Luisa Maria de Lima. She's sitting in the back from the Brazilian Embassy. Okay. I can also see Dr. Alba Rodriguez Garcia from the Mexican Embassy. Her Excellency, the Ambassador of Peru to Ghana, also indicated she was coming, and I know she'll be here. Yeah, so I'm very grateful, you know, that we still have the support of the embassies of the Latin American countries represented in this country. The Center for Latin American Studies, it aims to be a hub bustling with activities that showcase both Africa and Latin America and the interconnections established long ago and which are evolving but need more impetus. The center seeks to create what I will call, after Virginia Woolf's iconic literary work, a space of its own. Provost, please, did you hear me? The center's own space, named after any of the worthy daughters and sons of the region. Bolivar, Isabel Allende, as a literary person, Garcia Marquez, and many others whom I could name today. So, with your presence, with your enthusiasm with which we received contributions for this conference, with the support of the University of Ghana and the University of Ghana Office of Research and Development, which, you know, awarded us a grant to organize this conference. We really understand the importance that you attach to the relationship between Africa, Ghana, and Latin America. So I'm very happy that you are here with us, and I'm very happy that this conference is taking place. So please enjoy the conference, and I hope it will not be the end. And as has already been expressed, we shall continue the dialogues and the connections. Thank you. Thank you very much, Joanna. And now we are going to listen to Mara Viveros Vigoya, member of the organizing committee and LASA past president. Muy buenas tardes. Un atento saludo para todas las autoridades diplomáticas y académicas, para mis compañeras de mesa y para el público asistente en forma presencial o virtual en esta inauguración. El Congreso que estamos iniciando es un hito, siendo la primera vez que la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, organiza un evento en África. Esta reunión nos brinda la oportunidad de llenar un vacío de información sobre un continente de más de 30 millones de kilómetros, del cual conocemos muy poco y sobre el cual existen numerosos estereotipos. Se suele confundir África como continente con África como país, como si fuese una comunidad con una sola organización política y una cultura homogénea. Sin embargo, cada país en este continente está moldeado por diversas influencias y realidades históricas, políticas, económicas, ambientales, sociales y culturales. Para gran parte de Latinoamérica, la historia de África empieza con la trata transatlántica de las personas esclavizadas y la colonización. Pero se ignora la existencia de numerosas civilizaciones milenarias, la multitud de tradiciones, etnias y lenguas que la componen.
Se desconoce también que uno de los puntos comunes de los países africanos es su intenso dinamismo. Hace poco leía que las migraciones internas del continente africano mueven a una cantidad más grande de personas que las migraciones africanas hacia el norte global. Las percepciones actuales sobre África a menudo se centran en su pasado histórico, sin considerar su presente ni su crucial papel en el futuro global. Destacados intelectuales como Achille Mbembe, Suleiman Bachir Diagne, destacan que el continente africano es un epicentro de cambios significativos a una escala sin precedentes, planteando interrogantes vitales para el futuro del planeta. Ambos enfatizan la creciente importancia geopolítica de África debido a su considerable potencial demográfico y la necesidad de crear asociaciones equitativas en un mundo fracturado y enfrentado a desafíos sin precedentes como la crisis ambiental. Bachir Diagne, por ejemplo, aboga por enfrentar esos desafíos desde perspectivas africanas, defendiendo el Ubuntu, un enfoque de reciprocidad y humanismo como una estrategia pertinente para desafiar la crisis mundial. A menudo se piensa que las y los afrodescendientes que viajan a África para reconectar con sus raíces, muchas veces hablamos del retorno a la tierra madre, pero es igualmente importante entender que para las y los africanos, buscar esas raíces en América Latina también es importante. Para muchos de ellos, los afrodescendientes son vistos como parientes separados por la violencia de la historia, de su tierra y familia, y llevados a un nuevo lugar en condiciones deshumanizantes. Wilfried Massamba, el director del Kibdo Africa Festival en Colombia, describe la sensación de vacío que experimentaba él como hombre africano, una ausencia que logró llenar al vivir en Colombia, rodeándose de individuos que compartían con él sus raíces sin poder discernir quién era quién. El Congreso LASA África 2023 busca establecer un puente entre estos continentes, propiciando vínculos académicos, culturales y humanos. Y para hablar en primera persona, quiero compartir con ustedes que fue Aimé Césaire, el poeta y político martiniqueño, quien me transmitió su profundo amor por el continente africano, considerado por él como una fuente fundamental de vitalidad. Césaire abogó siempre por la valoración del imaginario africano y negro, creyendo que su auténtica aceptación era fundamental para la liberación psíquica de los sujetos postcoloniales, como los africanos antillanos y afro-latinoamericanos. Ampliando las enseñanzas de su maestro, Césaire, Frantz Fanon se dedicó a comprender el impacto del colonialismo en la conciencia de los colonizados, como una pieza fundamental de las dinámicas de poder, la alienación y el racismo internalizado en las sociedades africanas y colonizadas. Las ideas de la escritora camerunesa Leonora Miano han abierto nuevas perspectivas para entender este diálogo. Compartimos con ella la noción de que la multipertenencia no implica perder identidad, sino más bien la oportunidad de elegir lo mejor de cada cultura. Aprendí de ella que escribir, por ejemplo, en las lenguas coloniales como el francés no implica adoptar una perspectiva francesa, ya que la lengua y las lenguas son lo suficientemente flexibles para poder acoger diversas sensibilidades, llevando consigo
los ecos de varias culturas. Sus reflexiones destacan que la visión actual de África es en su mayor parte un concepto creado por Europa, formando una región diseñada por los europeos a través de divisiones impuestas y además la imposición de diferentes lenguas mediante políticas de asimilación. Este Congreso se suma a los logros del precedente Congreso LASA-Asia gracias a la colaboración con otros centros e investigadores de diferentes continentes. En particular, quiero subrayar la alianza entre LASA y el Center for Latin American Studies at the University of Ghana, el patrocinio de Maestro Meetings y de la Embajada de Colombia en Ghana, y además el esfuerzo de un equipo de coordinación académica que reunió a 6 docentes e investigadores africanos de Camerún, Congo, Gabón y Ghana, así como a 3 latinoamericanos, 2 de Argentina y una colombiana. Con este evento se abre un camino para escuchar lo que están diciendo las y los académicos africanos sobre América Latina y viceversa. Este encuentro proporciona un espacio para discutir una amplia gama de desafíos comunes, desde reconfigurar las relaciones geopolíticas entre ambas regiones hasta abordar la justicia en términos de género, sociales, raciales y ambientales. También se abordarán cuestiones como la solidaridad sur-sur, los legados coloniales, el impacto de China en inversiones, comercio e infraestructura, así como en cuestiones de deuda externa y sostenibilidad. Otros temas incluirán la protección de los derechos humanos y ambientales a través de mecanismos regionales, las dinámicas migratorias de África a través de América Latina hacia la frontera con Estados Unidos y México en busca de asilo, las tensiones entre crecimiento económico, pobreza y desigualdad, los efectos del extractivismo y el cambio climático, la despenalización de la protesta social, la reconciliación y las respuestas comunitarias a la violencia, además del papel importante, central, de las expresiones culturales y artísticas. Estos asuntos serán los temas que se abordarán en las distintas mesas a lo largo del Congreso. La posibilidad de realizar este Congreso en formato híbrido, la amplia respuesta a la convocatoria, la destacada presencia de conferencistas latinoamericanos y africanos, junto con la realización de una muestra de cine y libros que exploran esta naciente relación académica entre África y América Latina, prometen generar encuentros, debates y discusiones enriquecedoras. Quiero agradecer a mis colegas del equipo de coordinación académica por su compromiso y entusiasmo por esta tarea. Y voy a nombrarles en orden alfabético. Aníbal Pérez Liñán, de la Universidad de Notre Dame. Charles Didier Noah, de la Universidad de Ghana. Claudia Ferman, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Georges Mukuti Onguedou, de la Universidad de Maroua. Johanna Bompong, de la Universidad de Ghana. Kasongo Kapanga, de la Universidad de Richmond, Maimouna Sanké, de la Universidad Gaston Berger de Senegal, y Véronique Solange Okome, de la Universidad de Libreville en Gabón. Igualmente, cómo no agradecer al equipo de LASA, en particular a Milagros Pereira, directora ejecutiva, por orquestar con maestría la tarea del equipo que hace posible este Congreso, y a Mildred Cabrera, directora de operaciones de Maestro Meeting, por su dedicación y diligencia en cada tarea. También quiero reconocer todos esos equipos invisibles que ya nombró mi colega John Mari, para señalar todo el trabajo que no vemos y que hace posible este Congreso. Gracias a ustedes todos que están propiciando esta posibilidad. Por último, va mi agradecimiento para el doctor Daniel Garcés Carabalí, actual embajador de Colombia en Ghana, por su generosa contribución a este Congreso. Ha sido una gran alegría y privilegio haber sido parte de este proceso. Muchísimas gracias, Mara, por esta interesantísima presentación. Y perdóname por haberte intentado presentar en inglés,
porque no sabía que ibas a hacer tu presentación en español. Muchísimas gracias, hemos aprendido mucho. Ahora vamos a llamar al representante del Club Hispánico para que nos lea un poema y el programa va a seguir. Pasa. Un aplauso para él. Sí. Bien. Sí, sí. Buenas tardes todos. Por favor, antes de comenzar, quiero agradecer a la jefa del Departamento de Español, señora doctora Boampong, y también a la madre del Club Hispánico, señora Franklina, y también a los ejecutivos del Club Hispánico. El poema que voy a recitar se titula Versos Alexandrinos de Gabriela Mistral. Biblia, mi nombre Biblia, panorama estupendo, en donde se quedaron mis ojos largamente. Tienes sobre los labas más ardientes, y en su río de fuego mi corazón se encendió. Sustentaste a mis rentes y los erguiste recio con tu robusto vino. Después de ti tan solo yo vengo y me traspasó los huevos. Y para mí es lo más importante. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Joana tenía que hacer una... The Deputy Minister for Foreign Affairs. Yeah. Yes. Yeah, you can. We are privileged to have within our midst the Deputy Minister for the Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration, special guest, Mr. Kweku Amprachum Sapong. So if I can kindly invite him to come up to the podium, please. Thank you. Yes, please. Thank you. Ahora vamos a invitar al embajador de Colombia en Ghana, His Excelencia Daniel Garcés Carabalí. Espero que, buenas tardes. Espero que quienes han estado llegando en estos días hayan estado disfrutando este maravilloso país del West África, líder de la Costa del Oro, Ghana. Para todos, enjoy en Ghana. Pásenla bien en Ghana, por favor. Voy a leer rápidamente un papel que he escrito como un saludo a la conferencia, a los organizadores, al honorable gobierno de Ghana. Señor viceministro de Relaciones e Integración Regional de Ghana, señor Kwaku Ampratum Sarpong. Deputy Minister of Regional Relations and Integration of Ghana, Mr. Kwaku Ampratum Sarpong.
Viceministro de Turismo y Cultura y Artes de Ghana, señor Mar Okraku Mantey. Deputy Minister of Tourism, Culture, and Arts of Ghana, Mr. Mark Okraku Mantey. Director de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ghana, señor William Manful. Director of the Americas of the Ministry of Foreign Affairs of Ghana, Mr. William Manful. Profesor Dan Ofori. Professor Dan Ofori. Señores y señoras, miembros del personal diplomático de la República de la Alianza del Pacífico, Perú, México, Chile y Colombia, presentes, distinguidas autoridades universitarias, estimados y estimadas participantes de este Congreso de la Asociación de Estudios de América Latina, LASA, y que por primera vez se realiza en el continente africano. Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida y el más caluroso abrazo por parte del Gobierno de Colombia, potencia mundial de la vida, a este importante e histórico Congreso LASA África 2023. Ladies and gentlemen, members of the diplomatic staff of the Republics of the Pacific Alliance, Peru, Mexico, Chile, and Colombia present, distinguished university authorities, dear participants of this Congress of the Latin American Studies Association, LASA, which for the first time is being held on the African continent. May you all receive the most cordial welcome and the warmest hug from the government of Colombia. World Power of Life to this important and historic Congress, LASA Africa 2023. África, que lleva como lema África y América Latina, diálogos y conexiones. Which motto is Africa and America, and Latin America, dialogues and connections. Este Congreso ya es histórico, se celebra en Ghana y en paralelo a la conferencia ACRA 2023 sobre reparaciones históricas que tiene como tema construir un frente unido para promover la causa de la justicia y el pago de reparaciones a los africanos y afrodescendientes. This Congress is already historic. It is being held in Ghana and in parallel to the ACRA 2023 Conference on Historical Reparations, which has as its theme, Build a United Front to promote the cause of justice and the payment of reparations to Africans and people of African descent. Como ya lo han reconocido las Naciones Unidas en su declaración y programa de acción de Durban, la esclavitud y la trata transatlántica de seres humanos de África hacia América constituye el peor crimen contra la humanidad. As already recognized by the United Nations in its Durban Declaration and Program of Action, slavery and the transatlantic trafficking of human beings from Africa to America constitutes the worst crime against humanity. El texto de la Declaración y Programa de Acción de Durban debería ser un texto de teoría crítica obligado para las escuelas y universidades en el mundo. The text of the Durban Declaration and Program of Action should be a mandatory critical theory text for schools and universities in the world. Amén. De lo que ocurre hoy ante nuestros ojos, profundas injusticias y violaciones a los derechos humanos se ciernen. In addition to what is happening today before our eyes, deep injustices and violations of the simplest human rights loom. Para los efectos de ampliar estas conexiones y luchas por un mundo más justo y reparador, instituciones como LASA, como organización global con más de 14,000 miembros que representan cerca de 100 naciones en el mundo, pueden ser un canal efectivo para profundizar las conexiones y desde los diversos campos de investigación impulsar un movimiento científico global que lucha por la justicia restaurativa y reparadora. For the purposes of expanding these connections and struggles for a more just and restorative world, institutions like LASA, as a global organization with more than 14,000 members representing nearly 100 nations in the world, can be an effective channel to deepen connections and from the diverse research fields
drive a global scientific movement fight for restorative and reparative justice. Buscando fortalecer las conexiones e interconexiones, el gobierno de Colombia diseñó y lidera bajo la coordinación de la señora vicepresidenta Francielena Márquez Mina y el señor canciller Álvaro Leiva Durán, un programa denominado Estrategia África. Seeking to strengthen connections and interconnections, the government of Colombia designs and leads under the coordination of Vice President Francielena Márquez Mina and Foreign Minister Álvaro Leiva Durán, a program called Africa Strategy. En cumplimiento de este programa, nuestra misión diplomática en Ghana ha desarrollado una estrategia de articulación con las naciones africanas en conexión con nuestros pares de América Latina. Esto es también la Alianza del Pacífico. En desarrollo de ese trabajo, nos propusimos fortalecer LASA África, vinculando importantes investigadores, activistas y líderes culturales de Colombia. In compliance with this program, our diplomatic mission in Ghana has developed a strategy of articulation with African nations in connection with our peers in Latin America and the Pacific Alliance. In developing this work, we propose to strengthen LASA Africa, linking important researchers, activists, and cultural leaders from Colombia. Mantendremos este lazo y puente abierto para contribuir en la implementación de los resultados de este maravilloso Congreso LASA África. Señores y señoras, es para mí un infinito motivo de orgullo compartir con ustedes este momento histórico que sin duda alguna marcará un punto de inflexión en la construcción del puente África-América. Reparaciones ahora, África y América unida ahora y siempre. Muchísimas gracias. We will keep this bond and bridge open to contribute to the implementation of the results of this wonderful LASA Africa Congress. Ladies and gentlemen, it is an infinite source of pride for me to share with you this historical moment that will undoubtedly mark a turning point in the construction of the Africa-America Bridge. Reparations now, Africa and America united now and forever. Thank you very much. Muchísimas gracias, señor embajador, por esta interesantísima presentación, que es muy necesario también de vez en cuando recordar las cosas, ¿no? Muchas gracias. Ahora, now we are going to call the Deputy Minister of Foreign Affairs and Regional Integration, Mr. Kwaku Ampramtum Sarpong. Welcome. Hello. Yes, this. Thank you. Chairperson, Excellencies, members of the diplomatic corps, special guests and academics from Colombia and the Caribbean, invited guests, ladies and gentlemen. It is truly an honor and a privilege to welcome all the distinguished guests and the participants, especially the distinguished academics and the cultural troupe who are here for this auspicious event. I want to thank the Latin American Studies Association, LASA, and the Center for Latin American Studies of the University of Ghana, through whose joint efforts this event has been made possible. I am also grateful to the Ministry of Foreign Affairs of Colombia and the Presidential Cooperation Agency of Colombia and all other sponsors for their support in making this event possible. It is through such international cooperation
that we can strengthen the bonds of friendship and promote meaningful dialogue between our regions. Indeed, this Congress is a significant and welcome demonstration of the power of cultural exchange and understanding in today's interconnected world, as well as a testament to the fact that culture knows no boundaries, and it is a bridge that connects nations. I want to welcome all the delegates to this country and hope that you enjoy your stay in our lovely country. Ladies and gentlemen, since the commencement of formal diplomatic ties between our two nations, our friendship has steadily grown, and today I am happy to celebrate Colombia as a firm partner of Ghana. This partnership between our two nations are proving to be a beacon of cooperation and mutual support. Colombia has generously extended its hand in helping Ghana build the capacity of critical institutions such as the Ghana Police Service, Immigration Service, and the Narcotics Control Board. These collaborations have been particularly crucial in addressing contemporary challenges, including cybersecurity, which knows no borders. In 2015, we mark a significant milestone in our diplomatic relations through an agreement between the Kofi Annan International Peacekeeping and Training Center and the Military University of Nueva Granada in Colombia. This landmark collaboration underscores our shared commitment to promoting peace and security on a global scale, transcending geographical boundaries. I must also mention a noteworthy program that was initiated in 2014, allowing Colombia to impact the Spanish language to Ghanaian diplomats. Language is not just a medium of communication, but a bridge that fosters cultural understanding and deeper ties between our nations. It is through such initiatives that we continue to strengthen the bonds of friendship between our two countries. This program has also enabled our diplomats to tap into the opportunities in the Spanish-speaking world and broaden our outreach to crucial global partners. I stand here today in gratitude for the friendship. Ladies and gentlemen, this conference comes as our two nations are working to once again focus on historical injustices and the need for corrective action. Our histories separately and jointly bear witnesses to the inhumane and grievous injustices perpetrated against our people during the era of colonization, slavery, and exploitation. The scars of these dark chapters are still visible in the socio-economic disparities and systemic inequalities that persist between the two halves of the globe. It is against this backdrop that we have called for reparations for people around the world who bore the brunt of a past when might triumphed over right and our people and resources were taken away for the benefit of others. Reparations are not merely a financial matter. They represent a moral obligation to acknowledge the suffering and the pain inflicted upon our ancestors. They are a means to rectify historical wrongs and provide a pathway towards reconciliation, healing, and a more equitable future. Excellencies, ladies and gentlemen, as two nations with deeply rooted histories of oppression and colonization, Ghana and Colombia share a common thread of resilience and a deep-seated commitment to justice. Our mutual pursuit of reparations is not born out of resentment, but to ensure collective responsibility, to ensure a just and equitable world for future generations. By working together, we can advance the global dialogue on reparations, call for recognition of historical injustices, and ultimately strive for a more inclusive and equitable world where the wounds of the past can finally heal. I want to thank the government and the people of Colombia for their commitment to this issue. Let us continue to engage in this important conversation with empathy
compassion, and a shared commitment to justice and reparations. This Congress and the deliberations that it facilitates should lead us towards a common platform that we can advance together in our quest for this new order. It should also be an opportunity to engage in thought-provoking discussions, shared experiences, and explore ways to foster stronger connections between not only our two countries, but Africa and Latin America as a whole. Our rich and diverse cultures, histories, and experiences provide wealth of knowledge and opportunities for mutual growth and collaboration. I encourage all participants to seize this opportunity to forge lasting connections, build bridges, and seek common ground in our shared pursuit of knowledge and cultural exchange. Let us make the most of this Congress to deepen our understanding of one another, and in doing so, strengthen the bonds that unite our regions. Excellencies, ladies and gentlemen, I wish you all a productive and an enlightened Congress, and I'm confident that the discussions and connections established here will contribute to a brighter, more interconnected future for our two countries, our respective regions, and for a more just and equitable world. I thank you, and I wish you all the very best. Thank you very much, Deputy Minister. Now, bueno, lo voy a decir en español porque ahora estamos esperando a nuestro keynote speaker, profesor Victorien Labou, de la Universidad de Perpignan en Francia, que va a hacer su presentación en vivo, virtual, pero en vivo. Profesor Labou, ¿nos escuchas? Sí, aquí todo bien. Muy bien, bienvenido. Ok, gracias. Bien, empiezo entonces. El panafricanismo es radicalmente diferente a otras corrientes de pensamiento. Estamos hablando de un pueblo arrebatado, parcialmente reconstruido en territorios ajenos, que había perdido su historia y que no tenía la menor idea de dónde venía su cultura. Unos pocos se habían salvado mediante la tradición oral, sobre todo en el Caribe, donde todavía a finales del siglo XIX seguían trayendo africanos. ¿Qué pasó? En las primeras reuniones panafricanas, que fue de la élite afrodescendiente, se hablaba de surgir mediante una especie de buen comportamiento. No obstante, en una de las colonias caribeñas, hoy Trinidad y Tobago, surge la primera voz contemporánea que plantea de nuevo la cuestión etnorracial. Se trata de Henry Silver Williams, un intelectual brillante que convoca a Londres al primer Congreso Panafricano. 30 delegados de Estados Unidos, Canadá, Etiopía, Liberia, Sierra León, Costa de Oro y del Caribe inglés acuden a su llamado. Otro gran personaje de la diáspora negra, Webb Du Bois, estadounidense, redacta la declaración final intitulada Mensaje a las Naciones del Mundo. La perspectiva está cambiando, comienza a surgir una conciencia negra universal, una visión panétnica y transcultural. El más grande de los dirigentes negros y el más influyente fue Marcus Garvey, actualmente declarado héroe nacional de Jamaica. Descendiente de los Maroons, cimarrones de Jamaica, muy joven le dio por viajar. Trabaja en Limón, Costa Rica, en la compañía de ferrocarril al Atlántico y tiene la experiencia de primera mano con los trabajadores de las plantaciones bananeras, en su mayoría inmigrantes de islas del Caribe inglés y francés. Siendo un extraordinario conductor de masas, moviliza 25,000 delegados al Madison Square Garden en Nueva York en el año 1920, cónclave que dictó la Declaración de Derechos de los Pueblos Negros del Mundo, 48 años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La meta final de Garvey era una gran federación negra con base en África, continente
al que deberían regresar todas las personas negras que tuvieran algo que aportar al proceso de reconstrucción. Casi todos los fundadores de las nuevas naciones africanas reconocen la influencia de Garvey en sus vidas. Todos estuvieron influenciados por las ideas de Garvey, sea por haber sido militantes o bien porque en el seno de sus familias hubo seguidores de tal movimiento. Así recuperamos nuestra historia. Esta fue la emotiva y apasionada respuesta de Quincy Duncan Moody, escritor activista afro-costarricense, a mi pregunta de por qué y para qué deberíamos seguir apoyando y defendiendo el ideal del panafricanismo. Yolanda Arroyo, afrodiosa, escritora afroboricua y activista queer, respondió a la misma pregunta de forma algo menos animosa y mucho más preocupada, aunque en última instancia comparte la conclusión final de Quincy Duncan. En resumen, declara que esta utopía es tan noble y elevada que no ve cómo, tal y como están las cosas, puede alcanzarse por el bien de África y de sus pueblos, incluso los que están dispersos por el tout monde, como diría Edouard Glissant. Sin embargo, el juego de defender e ilustrar el panafricanismo merece la pena, concluye. Invito a las ecobias y a los ecobios que estén en Ghana a hacer una encuesta a pie de calle, preferiblemente en la lengua twi, para calibrar el alcance y la actualidad del panafricanismo. Podría ser muy esclarecedor. Tras estos rodeos, entremos en materia, por así decirlo. El panafricanismo, o tal vez sería mejor decir los panafricanismos, o las diferentes corrientes del río panafricano, parece haberse reconvertido en un imperativo que no solo deben profesar, sino abrazar prioritariamente los africanos, los y afrodescendientes de ambos lados del Atlántico, así como las y los nacidos y o residentes en Europa. Este imperativo se está convirtiendo en una línea divisoria política y activa entre los verdaderos negros, auténticos afrodescendientes y africanos preocupados por el destino y futuro de su pueblo, de su raza y de su continente matriz, el África negra, y los otros vistos o percibidos como traidores, unos bunti, negro play, como se dice en Colombia, ya que los fatalistas aún heredados en el velo negro de la africanología y el afropesimismo. Si uno se toma la molestia de indagar en la digénesis del panafricanismo, verá que está plagada de debates, conflictos de liderazgo, oposiciones frontales y enemistades. No solo entre panafricanistas y otros, sino dentro de los propios panafricanistas, sean caribeños, africanos o americanos, y profesen todas y todos el mismo imaginario y los mismos ideales políticos en los que se basa el panafricanismo, o sea, autonomía y autodeterminación políticas, defensa e ilustración de la profunda personalidad negra que hay que restaurar, desintoxicación activa entre los negros de la occidentalización y otras formas de colonialidad, respeto por África y sus valores primordiales, rechazo del desprecio sistemático del que sufren África y sus hijos a ambos lados del Atlántico, etc. La desconexión a la que nos hemos referido exige una serie de preguntas que me parece no pueden pasarse por alto en una conferencia que nos une o reúne, ya sea presencial o virtualmente, como es mi caso. ¿Quiénes están legítimamente autorizados o tienen el derecho, el poder de otorgar la patente de panafricanismo?
¿Cómo juzgamos si una acción política individual o colectiva es panafricanista o no? Debemos desacreditar a los africanos y afrodescendientes que no hagan voto del panafricanismo. Deben juzgarse y valorarse los actos, actividades y acciones panafricanistas sobre la base de un sacrificio de sangre o exclusivamente sobre la base de una posición sistemática y clara a los valores de las antiguas potencias imperiales y coloniales o del mal llamado Occidente, que siguen beneficiándose de un orden mundial que en última instancia está diseñado a su imagen y semejanza y que se reproduce constantemente para adaptarse a sus intereses, beneficios y privilegios. No me aventuraré a responder a ninguna de las preguntas parciales y tal vez sesgadas y erróneas que aquí se plantean. Sin embargo, debemos tenerlas presentes durante los intercambios críticos que sin duda tendrán lugar en este evento celebrado en Ghana, el país de uno de los más reconocidos y célebres panafricanistas, negro africano o africano negro, el orden aquí importa, a saber, Kwame Nkrumah. No lo tomen como malicia o retórica retorcida, pero las preguntas que he formulado cuestionan en realidad la legitimidad de mi discurso inaugural en esta sesión. Aunque me tomo en serio mi docencia, así como las posiciones políticas y críticas en las que se basa mi investigación académica, no puede decirse que todo ello sea estrictamente panafricanismo, a menos que mi origen y mi raza se añadan a mi compromiso docente y científico y se me rehabilite colocándome en el casillero panafricanista. ¿Por qué entonces concederme semejante privilegio cuando otros colegas, otras hermanas y hermanos militantes, a veces autoproclamados o claramente identificados como panafricanistas, y no son pocos, lo hubieran hecho mucho mejor que yo? Tengo que reconocer que por esta misma razón dudé mucho antes de dar una respuesta positiva a los compañeros organizadores y organizadoras de este Laza África, a quienes agradezco su confianza. En particular, me gustaría mencionar a los profesores, a las profesoras Mara Viveros Vigoya de la Universidad Nacional de Colombia, Maimouna Sanke de l'Université Gaston Berger Saint-Louis, Sénégal, Georges Mukouti Onguedou, Université de Maroua, Camerún, y Milagros Pereira, Pittsburgh University, Estados Unidos, con quienes he mantenido un contacto regular. Vi su generosidad como un regalo que no podía rechazar, una oportunidad para enfrentarme a mi propia ignorancia sobre el panafricanismo, su trayectoria, sus tribulaciones y actualidad. Seguramente me ayudarán en este viaje a través de los razonamientos y fundamentos finales. Mientras tanto, que conste que en los lineamientos siguientes me interesa más África como categoría de acción que como categoría de representación de la biblioteca colonial, fuese co-construida o no. Por tanto, habrán comprendido, querido público, queridos y queridas colegas, que mis observaciones no serán las de un historiador consagrado del tema, ni las de un africanólogo o un activista reconocido. Como mínimo o como máximo serán las palabras de un africano negro nativo. Esto no es en absoluto un privilegio, que lleva involucrado mucho tiempo en Europa y que se preocupa por el destino de su continente y de sus hijos que viven, crean, aman, trabajan y luchan en él, que también se interesa por las agendas políticas e imaginarias de las diásporas negras históricas y contemporáneas. He elegido hablarles de mi tema tal y como aparece en el programa definitivo del Congreso. Como lo habrán notado, este tema presenta de entrada un déjà vu
ya abordado en numerosos debates, obras, bibliotecas especializadas. Espero que al retomarlo se reaviven fructíferos intercambios. Parte del título de mi ponencia procede de uno de los libros de Ngugi wa Thiong'o, escritor y activista keniano, a saber, Remembering Africa, publicado en 2009. Dicho esto, aunque la palabra remembering que he querido mantener parece introducir una paradoja en mi título, tiene una doble ventaja. Se refiere tanto a la idea de reunir o unir lo que anteriormente fue dislocado, fragmentado y balcanizado, como a la memoria o al recuerdo activo del acto político, esclavitud, colonialismo, imperialismo que condujo a esta balcanización y que tuvo consecuencias políticas, sociales, económicas, culturales y lingüísticas que aún se dejan sentir en el continente africano y en sus diversas diásporas. Las Américas, el Caribe, como sabemos, tampoco escaparon a la balcanización programada desde el principio colonial imperialista por el Tratado de Tordesillas, 1494, santificado por el Papa Alejandro VI, si no me equivoco. Siguieron guerras, tomas de posesión y trueques que condujeron a la actual cartografía de estas regiones del mundo. Todo esto es ahora bien conocido y está bien documentado por otra parte. Dicho esto, debo subrayar que el recuerdo para wa Thiong'o, el remembering, no es una cuestión de melancolía anticolonial. Al contrario, conlleva una preocupación por resolver tanto imaginativa como políticamente las fallas que habitan África y sus hijos e hijas. El compromiso fundamental del panafricanismo reside en el cuestionamiento constante de estas fallas, pero aún más en la voluntad política de resolverla o de deshacerlas. Remembering Africa is the only way of ensuring Africa's own full rebirth from dark ages into which it was plunged by European Renaissance, Enlightenment, and modernity. The success of Africa's Renaissance depends on the commitment and ability to remember itself, guided by the great remembering vision of Pan-Africanism. This idea has already served Africa well, inspiring as it has done Afro-modernity. But it is a flawed modernity, for among other things, it has yielded several nation-states founded on colonial boundaries that perpetuate the Berlin-based division, with the result that even people of the same language, culture, and history remain citizens of different states. These states, in turn, often erect insurmountable barriers in the movement of people, goods, business, and services. But Pan-Africanism has not outlived its mission. Seen as an economic, political, cultural, and psychological remembering vision. Acabo de citar al propio Ngugi wa Thiong'o. La cuestión de estas fallas o heridas, según diría MCZ, ha sido y sigue siendo un punto de controversia política entre los panafricanistas, pero también en la gnosis de la africanidad. ¿Qué soluciones políticas se han previsto para resolver o remediar el problema para que África pueda salir del estatuto político y económico que se le ha asignado de ustensilio, del depósito o peldaño? ¿Y hasta qué punto podemos afirmar o defender la idea de que estos defectos han introducido de forma permanente e inexorable problemas en la personalidad africana profunda, en las subjetividades africanas negras? En su libro ya mencionado, pero también en otros, Ngugi wa Thiong'o identifica dos momentos claves del desmembramiento de África. El primero fue la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud que sufrió el continente tras haberse
enfrentado a la trata de esclavos y la esclavitud árabe musulmana, que hay que reconocer y subrayar, no fue en sí misma menos dismembered. El segundo momento de la balcanización se refiere a lo que ha venido a llamarse el Scramble of Africa o la Conferencia de Berlín de 1884-5, que estableció la fragmentación y el reparto arbitrario de África entre los países europeos. En cierto modo, después de la Segunda Guerra Mundial y tras las independencias africanas, la Organización de los Países Africanos, la OUA, al reconocer en 1963, al reconocer y proteger las fronteras heredadas de la Conferencia de Berlín, refrendó este gesto imperial y colonial. Cabe preguntarse si esta decisión evitó realmente guerras y tensiones por las fronteras en África. Por otra parte, es indiscutible que la decisión de la Unión Africana ha dividido a pueblos que ahora se encuentran separados por esas fronteras heredadas. Como resultado, los países africanos y sus poblaciones se encuentran ahora presas de una multitud de fronteras estatales artificiales y restrictivas. Se trata de una realidad que a menudo pasan por alto las diásporas negras de las Américas del Caribe, partidaria de la idea de remembering en el segundo sentido del término, es decir, de reminiscencia, y que a veces tienen una tendencia natural a ver África, sobre todo la llamada África negra, como un único gran país, como lo señalaba mi compañera Mara Viveros, como un único home. También hay que decir que la idea que a menudo sostienen los panafricanistas de una personalidad negra profunda y fundamental, traducida a veces en términos de raza o de ascendencia común, que es absolutamente necesario redescubrir, también ha contribuido a esta representación unívoca y monolingüe del África negra. Dicho esto, y quizá tomando ciertos riesgos, tengo motivos para creer que el tercer factor que potencia y actualiza constantemente el riesgo de dislocación de África se encuentra en lo que Kwame Nkrumah identificó y designó en su día como concienciismo o concienciismo filosófico. Por cierto, este es un punto de tensión crítica y política entre los panafricanistas del pasado y del presente. En primer lugar, veamos lo que Nkrumah dijo al respecto en su definición de concienciismo. En términos intelectuales, el concienciismo es la organización de fuerzas que permitirán a la sociedad africana asimilar los elementos occidentales, musulmanes y eurocristianos presentes en África y transformarlos para que pasen a formar parte de la personalidad africana. Esta última se define a su vez por el conjunto de principios en los que se basa la sociedad africana tradicional. Fin de cita. Intentemos ahora un desglose limitado y parcial de esa afirmación. Podríamos compararla con la idea de canibalismo cultural al estilo de Brasil de los años 20 o de transculturación al estilo de la Cuba de los años 40. Al igual que estas dos categorías, el concienciismo no indica claramente cómo se produce desde un punto de vista socioantropológico y político esta transformación que se plantea como necesariamente positiva, este reciclaje. Se trata de una cuestión de percepción o de un proceso natural y silencioso de transformación inherente al contacto cultural. Además, al igual que Sheikh Anta Diop, Nkrumah defiende la idea de la existencia de una sociedad africana culturalmente uniforme de Ciudad del Cabo al Cairo, o al menos de norte a sur, de este a oeste, del centro, etc. Como en el caso de la transculturación y del canibalismo cultural, el subtexto también incluye la idea de un remanente
o un rechazo formado por elementos heterogéneos y por tanto incompatibles con la sociedad africana tradicional y con la personalidad africana que emana de ella y está consustancialmente unida a ella. Pero podemos ver que lo que se plantea como alteridad en relación con África negra tradicional, imaginada, no solo es fundacional, sino también constitutivo de las subjetividades africanas negras actuales. Un país como Senegal, por ejemplo, es ahora casi un 90% musulmán, 80-90%. Lo mismo ocurre en Nigeria, Mali, Níger y Chad, aunque en proporciones tal vez menores, pero igualmente significativas. En estos países, a menos que esté muy equivocado, las oraciones y los rituales se hacen preferentemente en árabe y no en lenguas africanas, aunque se acostumbre a hablar al mismo tiempo de un islam africano o africanizado. Hoy en día no es raro ver en las redes sociales o en las calles de África Negra a un sujeto X proclamando con orgullo que es ante todo musulmán, cristiano, católico o evangélico, antes que miembro Z de nacionalidades o etnias africanas. En las grandes ciudades y metrópolis africanas, las prácticas culturales o religiosas que con razón se asocian en las diásporas negras con el África tradicional son a menudo objetos de burlas públicas y juzgadas como retrógrada o incluso demoníacas por comentarios recurrentes desde la tribuna en templos, mezquitas e iglesias, o en discusiones entre amigos y familiares. A ello se añade una geografía etno-religiosa restrictiva, cuyos efectos nocivos pueden sentirse a veces en tiempos de crisis política. Este desprecio de las prácticas culturales y culturales de las que hablo escandalizarían a ciertos miembros de las diásporas negras de las Américas y el Caribe que las defienden a ultranza porque ven o proyectan en su permanencia, vitalidad y fuerza irradiadora una resistencia política activa siempre renovada al euro-occidental centrismo, hegemónico que impide a los sujetos de estas regiones del mundo abrirse y abrazar verdaderamente la copresencia negra. Algunos miembros de estas diásporas también ven o proyectan en ella la marca de su indefectible apego al continente madre. También se habrán dado cuenta de que incluso los discursos más virulentos y disidentes de los dirigentes africanos negros en las instancias regionales como en la Unión Africana e internacionales como en la ONU, en la UNESCO, no se pronuncian en las lenguas o en una de las lenguas más habladas en sus países o regiones, con el pretexto de una razón práctica cuando existen hoy en día varias posibilidades de traducción. Perpetúan así lo que Ngugi wa Thiong'o denuncia como lingüifamen. Este autor señala con razón que Suecia y Holanda, por ejemplo, tienen menos habitantes que los yorubas de África, pero se expresan oficialmente en sus propias lenguas en las reuniones internacionales. También cabe preguntarse qué lugar ocupan las lenguas africanas en las universidades africanas y del mismo modo qué lenguas se han utilizado desde las independencias africanas para redactar constituciones, para firmar y ratificar convenios internacionales que afectan a África y para redactar acuerdos comerciales y de cooperación que vinculan al África negra con el resto del mundo y a los países africanos entre sí. Puede que nos sorprendamos, al igual que el nivel de los intercambios económicos entre los distintos países africanos nos puede sorprender también.
Así pues, a la luz de estos hechos masivos, podemos seguir hablando de una exterioridad en relación con el África tradicional negra, para eximirse o para evitar enfrentarse a esta inevitable doble inscripción fundadora de las identidades y subjetividades culturales negroafricanas. Algunos se apresurarán a hablar de alienación, de bobarismo cultural, de colonialidades del poder o del ser entre sujetos negroafricanos. Es muy posible que sea así, pero al mismo tiempo la persistencia, masificación y estandarización de este autodesprecio cultural no deja de plantear interrogantes. Tanto más cuanto que los elementos eurocristianos y el Islam mezclado con la manipulación política han provocado a veces destrucciones, crímenes y asesinatos atroces en el África contemporánea. En términos de la historia mundial y contemporánea, África no tiene el monopolio ni la exclusividad de ello, lo reconozco. Sin entrar en lo que podría equivaler a una acusación fácil y engañosa, me gustaría someter a su atención y consideración una última cuestión. Ya sea en África, América y el Caribe, Europa, Oriente Medio y Asia, entre el gran público o entre intelectuales de renombre y algunos panafricanistas, políticos del pasado y del presente, sigue siendo difícil abordar la cuestión de la trata de los esclavos árabe musulmana y de la esclavitud en el África negra. ¿Cuál es el origen de este silencio, de esta censura, de esta afasia, incapacidad de hablar de eso? ¿Qué riesgos corremos al intentar restituir, hacer pensable esta página en blanco de la historia africana? Dicho esto, cualquier que sea la exégesis que se quiera hacer del consciencismo a lo Nkrumah, me parece indiscutible que él, como otros, al mismo tiempo que él, o antes que él, identificó claramente lo que sigue siendo una aporía en el nacionalismo negro, en el panafricanismo. Como he dicho antes, unir, unificar, recordar constantemente el gesto imperial y colonial, forjar una personalidad africana negra consciente de sí misma, forma parte de los grandes ideales que han informado y que siguen informando los debates, las luchas y las aspiraciones de los pueblos negros llevados adelante por el panafricanismo. Ya sea en la gran diáspora de África o en lo que creo que desde los años 90 ha sido considerada por la Unión Africana como la sexta región de África, es decir, las diásporas negras de América, el Caribe y Europa. Dos cosas, parece casi seguro que nuestros hermanos y hermanas, nuestros parientes, para retomar la palabra de mi colega, de estas diásporas no saben nada de esta nueva demarcación simbólica política, y diría que con razón. En segundo lugar, vale la pena señalar, porque esto no es en absoluto evidente, educadamente esta vez a los africanos, que aparte de la República Democrática del Congo y Nigeria, Brasil es el país con más población negra viviendo fuera del continente. Le siguen Estados Unidos y Colombia, si no me equivoco. Los colegas sobre el terreno en Ghana que puedan o quieran hacer una encuesta a pie de calle se darán cuenta rápidamente de la realidad de este desconocimiento activo. Kwame Nkrumah abogaba por la unidad política de súbito de toda África, costase lo que costase, y siguiendo el modelo federal estadounidense. Leopold Sédar Senghor advertía contra el territorialismo al tiempo que discrepaba de la propuesta política de Nkrumah. Algunos, entre ellos Barthélemy Boganda, sugería construir la unidad política de África sobre la base de las estructuras regionales federales heredadas de la colonia, mientras que otros abogaban por avanzar hacia la unidad política africana
en círculos concéntricos. El grupo de Monrovia frente al grupo de Túnez, la raza o la clase social como motor de la unidad africana, liberalismo, capitalismo o socialismo, marxismo, incluidas sus versiones africanas. También parece cierto que aunque todos los líderes panafricanistas tenían en mente el modelo político federal estadounidense, ninguno de ellos previó el uso de la violencia armada como medio para reunificar África, aparte de las luchas más recientes por la liberación nacional en Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, y en contra del apartheid en la Unión Sudafricana en la otrora Rhodesia. La trayectoria política imaginaria del panafricanismo ha sido y sigue siendo ponderada, lastrada, criticada, deconstruida o realzada por una gnosis o una bibliotecas directa o indirectamente vinculadas a él. Las independencias africanas, que algunos suponen la culminación, a menos que sea el fin del panafricanismo, no lo han sido menos. En ambos casos, a menudo se ha hecho hincapié en la influencia, la participación y el activismo político de los afroamericanos y especialmente de los afrocaribeños. A veces se citan y exaltan las figuras masculinas, a menudo, del panafricanismo defendido por afrocaribeños y afroamericanos. Pero ¿qué ocurre con las figuras femeninas a ambos lados del Atlántico? Como no tengo ni la competencia ni la legitimidad para hacerlo, con mucho gusto dejaré que otras personas hagan valer su derecho a hacer balance del panafricanismo y de las independencias africanas. Por otra parte, es importante para mí, al emprender tal ejercicio, pedir una comprensión detallada de la permanencia y amplificación contra viento y marea, y a pesar de los ataques, la intimidación, el desaliento y similares del ideal del panafricanismo en el momento actual del capitalismo globalizado. En efecto, si aceptamos reconocer que los contornos del discurso se mueven o cambian al mismo tiempo que los contextos sociopolíticos, debemos al mismo tiempo aceptar también mucho más allá o a través de una cierta unanimidad, plantearnos la cuestión del momento actual del panafricanismo. What time is it? Así, ¿qué es lo que tanto entonces como ahora hace que su urgencia y pertinencia sea tan irrefutable? ¿A qué nuevos problemas y retos se enfrenta o debe enfrentarse, en particular en el África negra, que sigue siendo percibida y considerada como el innegable punto de culminación e irradiación del panafricanismo? Sigue siendo el panafricanismo un mito movilizador para la inmensa mayoría de los negros de ambos lados del Atlántico, o se ha convertido finalmente en nada menos que en lo que unos llaman wokismo de nueva ola, un eslogan, un mito degradado que seguimos agitando en el bosque de nuestros callejones sin salida, de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad para transformar realmente África y cambiar radicalmente el destino de sus hijos y sus hijas. Gran parte de la opinión pública del África negra, de las Américas y del Caribe, por ejemplo, contempla con asombro y a veces con diversión la voluntad política de Gustavo Petro y Francia Márquez de volver a poner la cuestión del recuerdo y de las reparaciones en el centro de las relaciones de Colombia con los países del África negra. El señor embajador habló de esto con mucha pasión. Oficialmente también es en parte en nombre del Remembering, esta vez a la inversa, que Kenia, a instancia de la ONU, en realidad de Estados Unidos, va a ser de policía de paz en Haití. Prefiero conservar la grafía del nombre taíno que Dessalines devolvió a la isla tras el triunfo de la revolución en 1804. Pero a pesar de un cromatismo
compartido, de una memoria común de desarraigo y dispersión violentos, que representa exactamente Kenia para el pueblo haitiano. Lo contrario también es cierto. ¿Debemos olvidar acaso que tras el terremoto de 2010, Haití ingresó en la Unión Africana en 2012 y que 4 años después fue expulsada porque, según los textos fundacionales de la Unión Africana, no es un país africano? Desde este punto de vista, parece claro que hace mucho tiempo que MSD podía declarar con orgullo al mundo que Haití fue el país donde la negritud se levantó por primera vez sobre sus propios pies. El país donde la palabra negro recobró todo su significado político. Parece que fue hace tanto tiempo cuando algunos líderes negros africanos de la llamada África francófona, implicados en las luchas independentistas panafricanas, veían a Haití en una imaginaria relación política invertida como la madre de África, es decir, como el pasado de un presente que intentaba reconstruir a través de las luchas políticas por la descolonización. Al igual que Haití derrotó al colonialismo francés, al que ellos mismos se enfrentaban gracias a la fuerza y la determinación de sus hijos e hijas, se esperaba conseguir el mismo resultado político. Haití se convirtió así idealmente en un modelo de compromiso inquebrantable de autodeterminación, de soberanía política que los países africanos y sus pueblos deberían seguir. La tragedia du roi Christophe, 1963, de Aimé Césaire, que también se representó en Senegal en 1966, con motivo del primer Festival de las Artes Negras organizado bajo los auspicios de Léopold Sédar Senghor, anticipaba y llamaba la atención de los dirigentes africanos sobre la experiencia de Haití, sobre el volverse libre, el fundar un pueblo o nación, el peligro de división, el neocolonialismo, el papel del dirigente político postcolonial, la relación que debe mantener con el pueblo al que se supone que representa y en cuyo nombre se expresa o pretende hacerlo. Pero desde la pieza de teatro de César pueden leerse o apreciarse los experimentos políticos africanos postcoloniales y en última instancia lo que se considera públicamente ahora como su fracaso, a la luz de la ruptura histórica entre el ideal político representado en la pieza por Pétion y encarnado también en la pieza por el rey Cristóbal. Además de los desvíos imaginarios o ideológicos, a veces físicos, a través de Haití en los siglos XIX-XX y en la actualidad se han producido retornos físicos, colectivos e individuales, temporales o definitivos de negros de las Américas, Caribe, África. Creo poder afirmar que las razones de esos retornos están ya bien establecidas por los historiadores. Imagino que algunas de las ponencias abordarán la fascinante cuestión de las formas de desvíos, retornos de los negros, de las diásporas a través de Asia, África. En cuanto a los retornos físicos, cabe mencionar las experiencias de los padres fundadores del panafricanismo, de los agudas brasileños en Dahomey, actualmente Benín, la de los returnees negros en Liberia, Sierra Leone, Etiopía, tras la visita en este caso del emperador Haile Selassie a Kingston, Jamaica, en los años 60. Hermano, Sí, voy ¿me terminando. escuchas? Sí, ¿Vas dime. terminando? Sí. Vale. Las estadísticas y las pruebas de ADN no tienen cabida aquí. Es más importante considerar los mundos imaginarios en juego en estos desvíos, retornos y los efectos que han tenido en las formaciones sociales, raciales, culturales africanas y su
eh, Hermano, hermano Labu. ¿Aló? ¿Aló? No se te escucha. ¿Aló? ¿Aló? ¿No se Sí. escucha? Bien, ¿ya bien? Sí, estaba diciendo, si podías, por ejemplo, la conclusión, Sí, hacerlo bueno. ¿Cuántos minutos necesita para No, concluir? no, 5 minutos ya. Estoy terminando. Dice que Dime. ha pasado tu tiempo y 5 son muchísimos. Si lo puedes resumir como interacción con el público y si quieres hacerlo incluso en francés, si quieres. Ok, Un muy bien. resumito. No te preocupes, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer en español, ¿no? Vale, gracias. Nada más, como, ¿cómo decir? Yo tenía una cosa aquí sobre la nueva ciudadanía que los dirigentes africanos habían de forjar, ¿no? Para facilitar los encuentros y reencuentros entre la gente de la diáspora y de África, ¿no? Y termino con un llamado, si me lo permites, mi hermana, ¿no? Así no agoto el tiempo y su paciencia, ¿no? ¿Por qué las reuniones panafricanas terminaban siempre con un llamado, ¿no? Lo tomo de Ngugi wa Thiong'o y con eso termino, ¿no? El llamado a instituir, a crear un día o un mes, ¿no? En África, en el continente, referido, dedicado a la memoria de la trata, de la esclavización árabe, musulmana, trata, esclavización euro-occidental, ¿no? Y leo, y con eso termino, ¿no? Si me lo permites. Dice Ngugi wa Thiong'o, entonces, cuando en 2016 en mis conferencias en Harvard pedí un mes, una semana, un día siquiera de luto colectivo por los millones de personas cuyas almas siguen clamando por un entierro digno y ritos funerarios, no sabía que otros tenían los mismos pensamientos. Este debería ser un día global observado activamente en todo el mundo porque la modernidad, en la medida en que ha sido moldeada por el capitalismo, es una consecuencia de la trata de esclavos y de las plantaciones esclavistas. El África postcolonial no ha llorado adecuadamente este trauma ni en su propio continente ni en sus diásporas caribeñas y americanas. En África, como en el resto del mundo, la trata de esclavos y las plantaciones esclavistas no han sido aceptadas en cuerpo y alma por lo que fueron crímenes contra la humanidad de una magnitud histórica y geográfica sin precedentes. Un hitlerismo mucho antes de Hitler, por tomar prestada la fraseología del discurso sobre el colonialismo de MSD. Es posible que los africanos deseen olvidar que una parte de sus comunidades cooperó en la esclavización de la otra. Es posible que el norte u oriente próximo de habla árabe deseen olvidar el papel desempeñado por los árabes en la esclavización de los negros africanos. Pero al igual que el trauma no reconocido tiene consecuencias morales para el perpetrador, también las tiene para las víctimas. Muchas gracias. Devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, hermano Victorien, por esta interesantísima presentación, como siempre. Entendemos, sabemos que todo lo que quieres decir no puedes decirle en 45 minutos, pero el programa manda y tenemos que seguir con el programa. En un momento dado de tu presentación dijiste que la invitación ha sido un regalo, pero creo que el regalo fue nuestro de haberte tenido con nosotros aquí. Así que me gustaría que volvamos a dar un aplauso al profesor Victorien Labu por esta presentación. Muchas Muy gracias, bien. mi hermana. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y ahora quiero saber si el grupo colombiano está listo para que vayan pasando. Mientras tanto, let's acknowledge the presence of the authorities and colleagues of the University of Ghana. I mean, the Dean of the School of Languages, Professor Josephine Jahne Kwashi. The Dean of the School of Art, Professor Razi Apo. Okay. Professor Ildiko Charbok Cherefu. Okay. The head of the French department, Dr. Kafi Sami. Okay. Professor Daniel Abor-Dubor. Dr. Sarah Dorbazi. Dr. Seto Doni Novieto. Mr. Yuri Dajik. And our very own Johnson Asunka. Thank you very much. Please, is the Colombian group ready? Grupo colombiano, ¿estáis listos? Entonces, si no están listos, lo vamos a hacer después en el cóctel junto con el Ghana Dance Ensemble. Now, okay. Now let's give the floor to the Provost of the College of the Humanities, Professor Dan Ofori, for the closing remark. Thank you. Hello. Okay. I understand that the next item is a cocktail, so I'll keep my remarks very short. I think that we can see from what we have heard so far that a lot of time and effort and resources have gone towards putting this conference together. So I'd like to thank all those who have put in the fantastic work, and we know that the rest of the conference is going to go very well. One other remark that I would like to add is also that usually when we go for these conferences, you might be lucky to get somebody who has probably nothing to do with the conference, come and speak a few words and then go away. But for this particular LASA 2023, it's quite obvious that we have a lot of participation and contributions from the diplomatic corps. We have ambassadors and members of the diplomatic corps, both from Ghana and abroad, who have shown a lot of interest in what we are doing. So quite clearly, we are not only going to be presenting papers and having discussions, but we are going to be speaking about things that affect development in all of our nations. And I think that that is a wonderful opportunity we have to show what we can do. So on that note, I'd like to thank all of you who have come. I'd like to thank you for your contributions, and let me further invite you to participate actively in the rest of the conferences, just as you have done today, and then we will see how it goes. And then to the LASA Organizing Secretariat, I think that this morning we already set in motion some discussions as to how we can move certain aspects of collaboration and cooperation between individual universities and the University of Ghana and the College of Humanities as well. So it's an area that I think we should work more on, getting to know each other beyond the remit of the LASA family, or perhaps within the LASA family, what other things can we do together? So thank you very much for coming, and let's continue our conversations at the cocktail. Thank you. Thank you. Thank you very much, Provost, and thank you, all of you, our honorable guests, for coming. So now I have an announcement.
You are all cordially invited to a cocktail party outside with the Ghana Dance Ensemble and El Grupo Colombiano. Thank you very much for your attention.